todos será la victoria, patria o muerte. Aucun mérite ne donne le droit à un prétendu privilège. C'est sûr, pour nous, les privilégiés n'existent pas. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. En esta nueva temporada del podcast viajaremos por diferentes experiencias revolucionarias que se fueron sucediendo a lo largo de nuestra era. Te esperamos, capítulo a capítulo, para escucharnos y escucharte. Bienvenidos a Huellas de la Historia Revolución, recuperando la voz de los olvidados. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro Huellas de la Historia Revolución. Hoy vamos a abordar las revoluciones americanas, siempre siguiendo el esquema planteado en nuestro primer episodio. Estaremos junto a Juan Flores pensando a nivel general si fueron revoluciones de independencia o si más bien fueron revoluciones sociales que implicaban la independencia. Yendo a lo particular, tomaremos el caso rioplatense para desentrañar las cuestiones políticas, económicas y sociales. Acompáñanos. Bueno, ya estamos conectados con Juan Flores, ¿sí? Él es investigador del CEIX, becario del CONICET y licenciado en Historia. Vamos a estar charlando justamente sobre las revoluciones de independencia en América Latina y, bueno, haciendo hincapié, ¿no?, un poco más en la historia local, ¿no?, de la Argentina. Un poco la pregunta que voy guiando la charla es si el proceso, digamos, desarrollado a principios del siglo XIX en América fueron únicamente, digamos, proceso de independencia de España, ¿sí?, una cuestión entre criollos y peninsulares, o si hubo más bien por detrás un proceso revolucionario que implicó la independencia como parte, digamos, de la ruptura con los lazos peninsulares, digamos, y feudales de España. Juan, te saludo y después ya vamos a ir pasando algunas preguntitas para ir articulando la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien, todo bien. Bueno, la idea un poco del recorrido que queríamos hacer es tratar tres ejes, ¿sí? El político, el económico, el social, y, digamos, ir desarrollando un poco la perspectiva que venimos trabajando en el podcast. La primera pregunta que te quería hacer es, bueno, si la revolución, ¿sí?, en América se gestó de un día para el otro, ¿sí?, por una cuestión de oportunismo político, se había todo un proceso detrás. Sí, bueno, respecto a esa formulación que bueno, señalabas en la pregunta, hay que, bueno, dejar en claro, por supuesto, que esa es la mirada que hoy pregona particularmente la academia, ¿sí? Lo que se autodenomina la renovación historiográfica. Un título un poco grandilocuente, que básicamente lo que intenta señalar es que, bueno, venimos a renovar a la historiografía, todo al proceso de desarrollo y de producción histórica, que por lo menos ha existido en la Argentina desde fines del siglo XIX hasta esta parte, ¿sí? Y este proceso, su padre historiográfico es el historiador Alperindongui, básicamente lo que han planteado es eso, ¿no? Es decir, la revolución como un hecho fortuito, o como el desarrollo fortuito que se dispara a partir de la crisis de la monarquía, ¿no? Es decir, la crisis de lo que ellos postulan como una crisis de un reino, ¿sí? No hay más allá de la crisis dentro de la lógica del propio reino, sino que, digamos, se circunscribe únicamente a esa cuestión. Y en ese devenir de los acontecimientos históricos, bueno, de alguna manera, de forma fortuita, se fue desarrollando un proceso ciego en el cual sectores de la élite de Buenos Aires, introduzco un concepto, el concepto de élite, que es un concepto utilizado por estos historiadores. Estos sectores de esta élite, básicamente lo que
hacen es aprovechar las circunstancias para apoderarse del poder político sin mayor fundamento, sin mayor necesidad de él que por el hecho de disponer del poder político, ¿sí? Es decir, es una carrera abierta al poder político, casi que, digamos, licuando cualquier tipo de objetivo social más amplio, más profundo, que en términos programáticos. ¿Cómo se habría dado este proceso? Bueno, básicamente se reconoce que en 1806, en el Río de la Plata, hubo un proceso de militarización abierto por el proceso de las invasiones inglesas, y la base militar que se construyó a partir de todo ese proceso de militarización, bueno, habría sido una suerte de apoyatura importante para poder apuntalar a esta nueva élite dirigente de la revolución, ¿no? De hecho, el autor en cuestión, Alperín Dongui, tiene un título que es Revolución y Guerra, formación de una élite dirigente, criolla. Bueno, básicamente la idea es esa, ¿sí? Se ha construido una nueva élite sobre la base de un hecho fortuito, ¿sí? de una situación que ha venido del cielo, en particular por la crisis del reino, y bueno, básicamente estos líderes militares que digamos, digamos, estaban al frente de este proceso de militarización, bueno, básicamente empezarán digamos, a pujar por ese poder político. De esa manera, entonces, hoy por hoy lo que se pregona como digamos, la visión oficial, ¿no? en términos de cuál es la visión que el Estado ha validado de una manera, digamos, formal, ¿sí? Es esta. Digamos, cualquiera hoy va a un diseño curricular, por decirlo de una manera, de la educación secundaria en provincia de Buenos Aires, los diseños curriculares del ABC, que no puede bajar de la página web, bueno, va a encontrar esta mirada, digamos, atravesada por una necesidad política, que es básicamente la negación de la posibilidad de la revolución, la crítica, ¿sí? de la revolución como tal, en tanto y en cuanto la revolución lo único que habría hecho sería disgregar a una sociedad y alentar el espíritu de facción, lo que sería un espíritu, o mejor dicho, el espíritu de facción, quiero decir, el comportamiento faccioso de estos liderazgos, ¿no? Faccioso significa no tengo ningún programa, ¿no? El revolucionario no tendría mayor interés que disputar por el poder político, una cuestión puramente mezquina. Entonces, en esa necesidad política, bueno, se ha condenado la revolución como una salida para los problemas sociales. Nosotros, particularmente desde el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, venimos criticando fuertemente esta perspectiva historiográfica. En particular porque a partir del estudio de cualquier tipo de documentación del periodo, uno puede arribar efectivamente que no se encuentra con este tipo de proceso, que en realidad se abren procesos políticos, acá particularmente en el Río de la Plata, encabezado por una burguesía agraria, y que, bueno, es la organización de una clase social pujando por el poder político en función de construir un nuevo sistema social, ¿sí? Es decir, acá lo que encontramos es, a partir de 1806, es decir, antes de la caída de la crisis, digamos, antes de la crisis monárquica, encontramos un proceso en el cual una clase social se organiza con ideas más o menos y bastante claras de lo que tiene que hacer, y con la perspectiva de disputar el poder político, ¿sí? Y eso antes de que Napoleón ponga un pie en la península ibérica. Eso es lo que uno tiene que, digamos, dejar en claro. Ese proceso de militarización que se abre en 1806 es un proceso de crisis del Estado, ¿sí? Y en ese contexto, esta burguesía va de crisis del Estado y de crisis digamos, de dominación de las clases feudales, y en ese contexto, quiero decir, la burguesía va a intervenir de una manera independiente. Entonces, no es únicamente acá, bueno, la independencia,
una visión más tradicional, ¿no? La independencia entre sectores criollos respecto a los españoles, o un oportunismo político de individuos que más o menos se ubican bien en la carrera abierta al poder, ¿no? En la carrera de la revolución, le decía Alperín. Sino que es más bien una clase organizada con un programa, ¿sí? Que en todo caso, ahora después puedo profundizar. Lo desarrollamos. En ese aspecto, digamos, hay dos libros que son fundamentales, que La Contra de Fabián Arey, que es como un manifiesto de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Donde se trazan las líneas problemáticas principales. Y después tenemos Hacendados en Armas, de Harari también, donde desarrolla mucho más en profundidad todo esto para los que estén interesados en conseguirlo. Se pueden contactar con la editorial, con el Rilleros, con la librería que estamos manejando nosotros, Nueva América, para poder seguir, digamos, ahondando en esta perspectiva que es bastante novedosa. Cuando yo me empecé a meter en estas lecturas, me pareció algo novedoso a todo lo que se venía leyendo, incluso, bueno, obviamente del secundario. También es una perspectiva, como decía, novedosa. Y justamente la mirada tradicional, ¿no? Creo que hacías muy bien ahí en mencionar el tema de las facciones, ¿no? Y cómo la mirada tradicional lleva a la disputa entre Saavedra, Moreno, figuras, ¿no? Que es también un poco sobre lo que trabaja Felipe Piña, ¿no? Esa mirada o una historia construida a base de figuras o enfrentamientos morales, ¿no? Entre el buen hombre, el mal hombre, el orgulloso, el digno, ¿no? Está bueno como para repensar todo eso y poder dar un marco teórico nuevo también a lo que desarrollamos, por ejemplo, los que somos docentes, a la hora de ir y desarrollar estos contenidos. Otra de las preguntas de los ejes que queríamos tratar en este episodio era sobre el sistema económico, ¿sí? ¿Qué sistema económico imperaba en América? ¿Sí? A nivel general, ¿no? Obviamente no nos vamos a meter en las minucias, pero a nivel general, ¿qué sistema económico había en América y hacia dónde querían ir estos partidos, digamos, revolucionarios que se venían forjando por lo menos, bueno, en el Río de la Plata, ¿no? Pero también lo podemos hacer extensivo a otras latitudes. Y acá paso el chivo de vuelta, el libro tuyo, ¿sí? El Origen, creo que toca dos aspectos, tanto lo económico, ¿sí? En la producción agrícola, como en lo social, que lo vamos a trabajar en el próximo tópico. Pero en cuanto a lo económico, me gustaría que nos brindes una reflexión sobre estas preguntas. Sí, y es una pregunta muy importante porque para comprender un proceso revolucionario uno tiene que entender el sistema social en el cual se inscribe, es decir, dónde estamos ubicados en términos de las relaciones sociales de producción. Uno lo que puede encontrar en América en general, y en América en unión con ese escenario ibérico, ¿no? Es decir, hay todo un espacio en general que excede al continente americano. Lo que va a encontrar en general es básicamente un sistema que es el sistema feudal, ¿sí? Es decir, el mismo sistema feudal que uno puede rastrear incluso siglos hacia atrás, ¿no? Es decir, estamos en una etapa particular de ese sistema feudal, que es particularmente una etapa de crisis. ¿Sí? Lo que uno tiene que entender es que en esta coyuntura lo que se abrió a partir del ciclo de las revoluciones burguesas es la crisis del orden feudal. Y la crisis del reino, ¿sí? Por eso yo decía, los historiadores que dicen hoy, es la crisis del reino. No, no es una crisis del reino, es la crisis del orden feudal. ¿Sí? Es la crisis revolucionaria, es la época revolucionaria que supone la crisis de un orden particular. Y ese orden feudal también lo encontramos acá. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que acá lo que vamos a encontrar son señores feudales? No, o no por lo menos en el Río de la Plata. No de una manera pura en el Río de la Plata. Lo que vamos a encontrar en cambio es otra cosa. Es básicamente una multiplicidad de relaciones sociales de producción a lo largo y ancho del terreno, del territorio, perdón, del conjunto de América, que pueden ser relaciones de tipo esclavista, que pueden ser relaciones
de tipo, sí, feudal también, porque la encomienda en realidad es una forma de relación feudal, ¿sí? Y todavía, si bien en declive, para la última parte del siglo XVIII y principios del XIX, en algunas regiones todavía seguía habiendo sistemas de encomienda. También vamos a encontrar relaciones de tipo, digamos, embrionariamente asalariadas, ¿sí? Es decir, relaciones en las cuales empieza a haber clases sociales que se apropian de los medios de producción y explotan trabajo asalariado, y reside en esa explotación del trabajo asalariado el origen de su ganancia, ¿sí? Que esa es la burguesía. Claro. En el Río de la Plata lo que vamos a encontrar son relaciones asalariadas embrionarias. Vos mostrabas ahí el libro El Origen, y lo que estudia precisamente ese libro es eso, es decir, una clase social, la burguesía agraria, a partir de un estudio de caso, cómo explota trabajo asalariado y en base a esa explotación acumula, ¿sí? Acumula. También encontramos mitallos, bueno, encontramos multiplicidades de relaciones, como te decía, a lo largo y ancho del territorio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué unifica todo ese conjunto de relaciones? ¿No? ¿Qué direcciona a ese conjunto de relaciones? Bueno, básicamente, que a través de esa relación entre el espacio americano y la metrópoli, hay una extracción de excedentes, hay una extracción enorme de riqueza que fluye hacia la metrópoli. Entonces, en esa coyuntura, nos encontramos con ese tipo de... bueno, tengo mi gato que está maullando. Perdón. A partir de esa coyuntura, decía, nos encontramos con una relación de tipo colonial, pero que expresa la reproducción del feudalismo en la metrópoli. Porque toda esa riqueza que se extrae de la colonia va a reproducir feudalismo en la metrópoli. Entonces uno tiene que entender y definir qué había en el Río de la Plata, qué había en el conjunto de América, en función de esa dirección más general de la riqueza. Toda esa producción de riqueza en última instancia estaba direccionada hacia, ¿sí? Hacia, digamos, la metrópoli. Entonces, a partir de varias formas, ¿no? De tributaciones directas, del comercio monopólico, es decir, hay un montón de formas directas e indirectas de transferencia de recursos entre el espacio americano y la metrópoli. Obviamente algunos historiadores dirán, bueno, en realidad también algunos de esos recursos quedaban en América o había una suerte le dicen mercado interno o bueno, cosas parecidas. En realidad, obviamente, estos historiadores omiten este tipo de extracción más general, o más bien le quitan valor, ¿no? Y en última instancia se trata de disolver de alguna manera el peso de esa relación colonial. Pero estrictamente acá nos encontramos con una relación colonial. Y esa relación colonial en última instancia, como te decía, reproduce feudalismo en la metrópoli. Por eso nosotros decimos, acá hay un feudalismo. Es una relación de tipo feudal en términos dominantes que, bueno, rige para todo el territorio, incluso cuando encontramos relaciones asalariadas, porque en última instancia todas esas relaciones están subordinadas al feudalismo. Esa sería más o menos el pantallazo, la caracterización más general que te podría brindar de eso. Bien, y acá un poco atando las dos espacios, digamos, el económico y el social, que inevitablemente están atados, ¿no? Esta burguesía que vos nombrás, digamos, justamente tendría un proyecto político, digamos, tendría una contradicción con el orden social imperante, no es una burguesía cómoda en esa relación feudal. Y está bueno este paralelo que haces también, que es lo que venimos desarrollando también en los episodios anteriores, en torno a las revoluciones burguesas que se vienen sucediendo en Inglaterra, desde más o menos 1660 en adelante se viene desarrollando una revolución burguesa en alza, digamos, y bueno, la Revolución Francesa mucho más cerca de la Revolución de Mayo, por ejemplo. Entonces España, digamos, como espacio, la idea de espacio está buena también, como espacio de acumulación, digamos, de esa nobleza, de ese feudalismo,
tiene también sus contradicciones con la burguesía embrionaria que está desarrollando. Justamente, digamos, ¿cómo evaluás vos o cómo lo ves este proceso de tensión entre la burguesía, digamos, y la nobleza? Sí, a ver, materialmente están contrapuestos en muchos aspectos. La burguesía, digamos, en el Río de la Plata con la nobleza, digamos, feudal, y además, obviamente, con sus representantes comerciales en lo que es el sistema monopólico, encontramos un montón de contraposiciones, ¿sí? Cuando digo material, me refiero a una forma de contraposición que básicamente lo que podemos decir es que mientras la burguesía intentaba valorizar el producto, digamos, de las relaciones de producción en sus estancias, en sus unidades productivas, el monopolio, en cambio, digamos, se presentaba como un obstáculo, un límite para eso. Por ejemplo, uno quiere vender un cuero al mercado internacional, y un hacendado, imaginemos, ¿no? Quiere vender un cuero al mercado internacional, bueno, básicamente, digamos, no lo podrá hacer de forma directa, porque tiene que operar a través del monopolio, por lo menos en términos legales, ¿sí? De esa manera se encuentra con un obstáculo. El comerciante monopolista fija un precio de compra, ¿sí? Y luego, obviamente, vende en otro punto del mundo a otro valor, a otro precio, mejor dicho. Y ahí encontramos básicamente un problema, ¿no? Un problema, digo, de orden material, porque efectivamente el monopolio, digamos, está obstaculizando la acumulación de ese hacendado. Hay otras formas también, ¿sí? Es decir, no es el único obstáculo. Es tal vez uno de los más importantes porque esto se ha presentado obviamente como debate en el marco del consulado, lo encontramos en la representación de hacendados, es decir, lo encontramos en un montón de textos y documentos que permiten efectivamente corroborar que esa disputa existió, ¿sí? Obviamente, cualquier historiador, digamos, de esta renovación historiográfica diría que esa disputa no tuvo ninguna importancia. Bueno, en realidad la tuvo, fue muy importante, implicó un cambio en la dirección del consulado, tuvo, digamos, incluso fuertes repercusiones para toda esa, dentro de la puja, dentro del conjunto de todos los comerciantes del Río de la Plata, y bueno, de alguna manera, incluso cuando hoy se dice, uno escucha a muchos historiadores decir que en realidad la revolución no tuvo nada que ver con esto, porque en 1809, digamos, el virrey Cisneros declaró el comercio con neutrales. Bueno, en realidad están equivocados, tuvo mucha importancia porque el comercio con neutrales no resolvía el problema del libre cambio, ¿sí? Era una cuestión, primero que era episódico, era algo muy extraordinario, pero además, como sanción, incluso todavía guardaba demasiadas limitaciones para los hacendados, porque había, bueno, no me quiero extender mucho en eso, pero había cientos de restricciones. Entonces, ese problema es un problema real, objetivo, material, que limita la acumulación de esa burguesía. Y luego también tenemos otros. El mismo sistema monopólico, de alguna manera, lo que realiza es, digamos, ¿de qué se trata? Se trata de un sistema en el cual se opera por el intercambio de no equivalentes, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que el comerciante monopolista necesita, ¿sí?, de un espacio cautivo y prácticamente, digamos, distintos espacios inconexos dentro de ese espacio cautivo. Por ejemplo, yo soy un comerciante monopolista, bueno, aprovecho que los distintos poblados que había en el Río de la Plata están más o menos desconectados, porque los caminos son, digamos, muy precarios o por lo que fuera, y de esa manera, ante esta escasez, yo dispongo de ese mercado y fijo un precio a conveniencia para la venta de mi mercancía. Bueno, eso impide que, por ejemplo, haya un régimen de libre circulación de las mercancías, ¿sí? Y eso implica que, bueno, efectivamente no rige la ley del valor, ¿sí? Las mercancías no se intercambian por su valor, sino por un precio fijado, en forma monopólica. Entonces, eso, y como así perjudicaba para la burguesía
vender al mercado internacional, también perjudica, por ejemplo, a la burguesía no solamente a la del Río de la Plata, digamos, a las protoburguesías que hay a nivel regional, las perjudica para acceder a ciertos recursos necesarios para la producción, para el consumo, para lo que fuera, ¿sí? Del mismo modo, bueno, otras formas de limitación para la acumulación de la burguesía lo encontramos, por ejemplo, en la apropiación de los medios de producción. Un hacendado no podía disponer de la propiedad de la tierra como si fuera la propiedad privada bajo el capitalismo, porque había ciertas limitaciones feudales para eso. Para acceder a una tierra, por ejemplo, había que hacer un trámite muy costoso con la corona, porque las tierras, si no eran de nadie, eran de la corona en realidad. El rey disponía de la propiedad de la tierra, y el burgués que quisiera denunciar que había una tierra que le podía pertenecer y que la podía adquirir, tenía que recurrir a un trámite muy costoso que además estabas también, digamos, tenías permeado por ciertas características propias de digamos, un acceso a los recursos de medio de producción por vías feudales, ¿sí? Que era un trámite que se llama moderada composición y venta de tierras. Bueno, todo eso básicamente limita la libre apropiación de los recursos, ¿sí? Es decir, no hay un mercado de tierras. Eso es importante entenderlo. Entonces, la clase, la burguesía no puede disponer, digamos, en el sentido de la propiedad privada de la tierra en un sentido moderno, capitalista, como bajo el capitalismo, ¿sí? Es decir, tenemos una fuerte limitación en ese sentido. Así, bueno, hay un montón, digamos, de otras limitaciones que sí, hay podemos señalar. Como para sumar también a estas limitaciones, digamos, una cosa que es muy interesante en las diferentes publicaciones que va haciendo esta burguesía en periódicos, digamos, antes de la revolución, se observa la preocupación por la mano de obra, ¿no? Por poder disponer, digamos, libremente de la mano de obra, ¿no? Y que la mano de obra acuda, ¿no? al campo a trabajar, digamos, que se emplee, ¿no? Que esté necesitada de ese empleo, ¿no? Lo que podríamos decir un proceso de proletarización, ¿no? Exacto, exacto. Sí, el problema de la proletarización es otro de los grandes problemas, no solamente, primero por lo que decís vos, es decir, hay un punto donde incluso la existencia todavía de esas relaciones de tipo precapitalistas que existen, que más o menos describí hace un ratito en el territorio americano, que obviamente lo que, digamos, el efecto que tiene la existencia de estas relaciones es que, digamos, la mano de obra no ha sido proletarizada, es decir, no, digamos, encontramos, por ejemplo, comunidades que todavía tributan en términos feudales, pues yo decía lo de la encomienda, en el norte o cosas parecidas. Al mismo tiempo, bueno, nos encontramos con otro problema, que es el vacío prácticamente demográfico, ¿no? Hay una baja densidad demográfica muy importante en el Río de la Plata, o sea, más allá de que hubieran proletarizado a todo el mundo, esa población no hubiera alcanzado para las tareas necesarias. En el Río de la Plata tenemos ese problema, ¿sí? Ya tempranamente se señalaba el problema de disponer de esa fuerza de trabajo de una manera, digamos, de una manera clara, y bueno, esa cuestión va a estar, digamos, en todos los debates, obviamente hasta llegar a Alberdi, Sarmiento, que uno se sigue encontrando con ese problema, pero en realidad es un problema que está en todo el siglo XIX. Todos los intelectuales se han pronunciado, digamos, todos los intelectuales del periodo, ya sea revolucionario, incluso en el periodo rosista, se pronuncian por este tema. Digo, en ese aspecto Sarmiento y Alberdi no han inventado nada, ¿no? Es decir, es un problema que es tal vez es uno de los grandes problemas que traza, digamos, los intelectuales burgueses de todo el periodo. Pero bueno, sí, efectivamente, ese, digamos, es otra gran limitación, para la cual obviamente digamos, la clase dominante previo a la revolución, es decir, la nobleza y el Estado feudal, no tienen, digamos, ninguna receta para resolver ese problema, ¿sí? Digamos, no hay en absoluto una forma de resolver en términos reales ese problema.
por eso también digo, la burguesía, digamos, lo tiene planteado como una necesidad a resolver luego para la construcción nacional, ¿no? Bien. Y medio como para ir también dándole una conclusión a la charla, el tema de cómo se da esa organización, ¿no? Del 25 de mayo, por ejemplo, en Argentina, de esa revolución, que bueno, obviamente en la historiografía es siempre como un acto espontáneo, que como mucho tiene un par de días antes, ¿no? La famosa Semana de Mayo, las escarapelas y todo el folclore, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el libro de Harari de la Contra cuenta muy claramente los intentos juntistas que hubo antes de la primera junta, digamos. Harari dice que es como la cuarta o quinta, si no me equivoco. Hay como un método, como un tipo de organización específica para llevar a la revolución. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Y también como cierre, o sea, como para empalmarlo, ¿cuándo considerás que esta revolución estaría terminada, ¿no? En el sentido de la burguesía haber logrado sus objetivos programáticos, digamos, ante la revolución? Bien. Sí, lo del 25 de mayo es prácticamente el momento de insurrección más crítico, ¿no? del proceso. Vos ahí justamente me comentabas esta mirada un poco por ahí más pacífica, ¿no? Del periodo, del proceso, como si no se juntaron en un cabildo a discutir, ¿no? En realidad fue objeto de presiones político-militares, digamos, ese cabildo. Lo que nos encontramos en realidad es el punto de llegada de un proceso que yo decía, el proceso de militarización, que en realidad lo que expresa es justamente la crisis orgánica de la clase feudal y del orden feudal, y que bueno, a partir de este proceso de militarización que sale en 1806 hasta 1810 encontramos que particularmente un cuerpo miliciano, que es el cuerpo de patricios, acaudilla un proceso de masas en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de campaña de Buenos Aires. Cuando digo de masas, obviamente no me estoy refiriendo a millones de personas, porque Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, pero sí me estoy refiriendo a que básicamente un cuarto de la población estaba armada, ¿sí? Imaginemos una sociedad con un cuarto de la población armada. Esto significa que básicamente hay una crisis del Estado, el Estado está completamente en términos políticos quebrado, ¿sí? No dispone del poder de fuego. Y esta burguesía, a partir del liderazgo en el cuerpo de patricios, por eso el libro Hacendados en Armas tiene ese nombre, ¿no? El cuerpo de patricios está liderado particularmente por los hacendados, digamos, acaudilla este proceso y básicamente dispone mucho, digamos, en el terreno de la disputa política, digamos, impone condiciones. Tal es el punto que antes de la salida del llamado al Cabildo Abierto, uno se encuentra fuentes en donde, por ejemplo, Cisneros, con quién tiene que ir a hablar para ver quién lo va a apoyar o si vamos al Cabildo o no vamos al Cabildo. Con el cuerpo de hacendados. ¿Por qué? Porque disponía del poder de fuego y lo lideraba, digamos, fuertemente, digamos, en términos políticos y militares. Y bueno, entonces, el Cabildo, como digo, es objeto de presiones político-militares muy claras. Hay en uno de los libros digamos, digamos, que se llama La Revolución de Mayo, que fue la Revolución de Mayo, de la Enciclopedia de la UNI, es un libro que también sacamos hace poco, le dimos un lugar importante, una fuente que me parece que grafica muy claramente este problema, que es una locución de Beruti, ¿sí? Al Cabildo, donde básicamente lo que señala es, bueno, o nos hacen caso, o digamos, yo dispongo de un montón de gente que está esperando la señal para venir a intervenir, ¿no? Intervenir, digo, por las armas. ¿Sí? Golpeando, aparte de toda esta alocución, golpeando la puerta, entrando por la fuerza. Es decir, nos encontramos con fuertes presiones políticos y militares. ¿Sí? Perdón ahí que te corte, pero me hiciste venir a la cabeza la figura de Beruti, French Beruti, ¿no? Famoso, que en el colegio, ¿no? Y bueno, en la historiografía son presentados como matones, ¿no? Medio barra bravas, medio inorgánicos, ¿no? Como ahí perdidos, ¿no? Como que, bueno, tenían
tenían una clientela ahí que iba y apuraba a todos, ¿no? Como medio, esa cultura medio Bueno, a ver, sí, y no solo Beruti, en realidad todos. Pensemos en Saavedra, digamos, ¿por qué Saavedra llega a ser el presidente de la primera junta, de la Junta de Gobierno? Básicamente porque era el dirigente de ese poder militar, ¿sí? Es decir, como te decía antes, ¿con quién se tenía que reunir Saavedra para discutir el llamado al Cabildo Abierto? Con Saavedra, no se tenía que discutir con otro. Bueno, eso efectivamente porque ya había un poder militar más o menos concentrado, y con capacidad de disputar el poder político. Y organizado, ¿sí? Eso es lo bien organizado. Claro, sí, y bien organizado. Por eso no hay un vacío de poder que alguien viene a llenar. Que, digo, cuando se piensa mucho en los términos de la renovación historiográfica, se dice mucho esto, hay un vacío de poder porque cayó el poder del rey, y bueno, ahora la cuestión es cómo lo reemplazamos. Bueno, en realidad eso no es así. Digamos, hay clases que se están disputando el poder político. Previamente, a 1808, nos encontramos con esto. Incluso, bueno, antes del 25 de mayo, uno incluso puede hablar de la designación de Liniers como virrey. Liniers no fue elegido por la metrópoli, fue elegido en el marco de un cabildo abierto. También, es decir, algo completamente extraordinario. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque efectivamente el Estado estaba en términos políticos quebrado, las masas estaban armadas, y bueno, el que dispusiera de la dirección de esas masas digamos, imponía condiciones, ¿sí? Y en este caso imponía, digo, en el caso del cuerpo de patricios para 1810, estamos hablando de una clase organizada con un proyecto, un programa, ¿sí? Un programa político o un programa, digamos, de clase, de la burguesía, en tanto y en cuanto, digamos, esta burguesía requiere de ciertas tareas para poder apuntalar un nuevo orden social que refleje mejor sus necesidades, digamos, necesidades de clase, ¿no? En términos históricos. Por eso, todo este largo proceso que 1810 es tan solo, si se quiere, un punto de partida. Es un punto de llegada, por un lado, en cuanto veníamos de 1806, con todo este proceso de militarización y construcción de un poder de fuego, pero la burguesía, ya una vez instalada en el poder, dispone de una serie de medidas, o mejor dicho, una serie de políticas a través de distintos gobiernos, que, digo, con idas y venidas, digamos, en un largo plazo uno va a poder luego calibrar, ¿no? Es decir, vamos a encontrarnos con un proceso revolucionario que se abre, en tanto y en cuanto va a desenvolver desde el poder las medidas necesarias para poder construir ese capitalismo, ya sea la proletarización de la fuerza de trabajo, ya sea la construcción de un mercado de tierras, la construcción de un mercado nacional, bueno, la creación en última instancia de ese coto, digamos, de acumulación que es la nación. Bueno, todo eso es parte del ciclo revolucionario. Entonces, a tu pregunta cuando vos me decías, bueno, ¿cuándo termina esto? Y bueno, termina justamente... No, el 26 de mayo no. Claro, el 26 seguro que no. 1820 seguro que tampoco, ¿no? Incluso en el rosismo tampoco, no, más adelante. Lo vemos cuando efectivamente esta burguesía ha, digamos, construido un espacio nacional, ¿sí? un espacio de acumulación, donde sea una clase o se erija como una clase hegemónica, ¿no? Una clase que básicamente, digamos, ha dispuesto de la proletarización de la fuerza de trabajo, ya dispone, como decía antes, de un mercado de tierras, donde las mercancías fluyen libremente, ¿sí? Y donde por lo tanto, digamos, los intercambios mercantiles se producen por la ley del valor, donde asimismo ya no tenemos obstáculos para esos intercambios. Pensemos en esos obstáculos que eran, por ejemplo, las aduanas interiores, o bueno, digamos, todo eso, ese tipo de la navegación de los ríos, bueno, todos esos problemas que hacen a la construcción nacional, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar recién en 1880. ¿no? Es decir, cuando encontramos la nación unificada, una unificación mercantil, monetaria, bastante más homogénea, y además también, obviamente, la disposición de la fuerza de trabajo, incluso con mecanismos que son completamente, digamos, lamentables, ¿no? Por ejemplo, lo que es la masacre del mal llamado desierto,
por las campañas de Roca, bueno, son campañas, decíamos, Roca en última instancia es un patriota. ¿Y por qué? Porque ha construido, digamos, colaboró en esa construcción de la nación. Que no nos gusten los métodos es otro problema, pero la burguesía ha construido a partir de ese y otros métodos, ¿no? Es decir, toda esa construcción, esa unificación de territorio, a partir de la apropiación y también la apropiación de recursos de esos territorios por parte de la burguesía, son parte de estos métodos que, bueno, son parte de este proceso. Quiero decir que, bueno, se valió de estos métodos, ¿no? El proceso de construcción nacional es esto. Entonces nos encontramos con una tarea que solo se puede medir en el largo plazo. No la podemos ni cerrar en 1820, ni en el rosismo, ni en los años, ni en la caída del rosismo, sino en 1880, ¿no? 1860-80, ahí tenemos ese, podemos decir, bueno, acá la revolución más o menos se terminó. Y cuando digo la revolución más o menos se terminó, quiero decir que la burguesía ha culminado todas sus tareas, es decir, construyó ese capitalismo y ya es una clase dominante, es una clase hegemónica, ¿no? Es decir, básicamente encontramos que no hay tarea sin cumplir por esa burguesía. Después uno podrá decir, bueno, pero el capitalismo resultante termina siendo un capitalismo poco competitivo, un capitalismo chico, esencialmente agrario. Bueno, sí, esas son las particularidades y las coordenadas del capitalismo en esta región. Pero es capitalismo, cualitativamente es capitalismo, ¿sí? Eso me parece que es un poco el resultado y la conclusión final que arroja este proceso. Es una buena conclusión del proceso. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por esta participación en este episodio tan especial para lo que viene siendo la serie de Revolución de Huella de la Historia, del podcast de Huella de la Historia. Así que bueno, quedaremos en contacto para próximas charlas y debates. Dale, cuando quieras, gracias por la invitación. Siempre desde Huella de la Historia ya hemos tenido también otras colaboraciones, y bueno, gracias por la invitación y el espacio siempre. Bueno, te mando un abrazo grande y bueno, ahora un abrazo. Cierre y nos vemos pronto. A fines del siglo XIX se veía cómo las revoluciones burguesas se iban cerrando. Sin embargo, otros actores sociales, otras clases, comenzaban a tomar conciencia de su situación. Entrando en el siglo XX, fue otra nación americana que alzó su puño en alto por la revolución. En México, campesinos y obreros moverían cielo y tierra por cambiar su país. ¿Lo lograrían? Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Saben que nos pueden encontrar en Facebook como Huella de la Historia OK y en Instagram como @Huella de la Historia, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube o en Spotify. Nos encontramos en un próximo episodio de Huella de la Historia Revolución. Para este episodio utilizamos los libros de Fabián Harari, La Contra y Hacendados en Armas, y el libro de Juan Flores, El Origen. Pueden buscarlos y encontrarlos en nuestra librería digital Nueva América.